Mis queridas hermanas y hermanos, un grato placer nuevamente estar con ustedes en esta semana que ha sido un poco diferente. Ya estoy seguro que ustedes han estado muy informados con respecto a los acontecimientos que se han dado aquí en este lugar y que han repercutido, por supuesto, en todo el mundo. Mucho movimiento por aquí, por Lago Salado. Sabemos el deceso de nuestro amado profeta hace algunos días y todas las actividades que se vienen, incluyendo la conferencia. Este video será subido el día domingo y estaremos ya con el día sábado y todos los discursos incorporados en nuestra vida, y estoy seguro que ustedes están disfrutando de esta semana. Y por supuesto no hay que dejar de pensar en lo que ocurrió con respecto a la muerte de nuestro querido profeta, el presidente Nelson, y las actividades que hemos disfrutado, como fue el homenaje que se hizo el día miércoles, muy sentido, con palabras muy precisas de muchos hermanos, apóstoles, Elder Holland, Elder Irene, Elder Cook, entre otros hermanos y hermanas que hablaron. En realidad estoy seguro que es el mismo sentimiento que tengo yo en mi corazón y los sentimientos que ustedes tienen con respecto a nuestro querido profeta. Y sabemos que este es un camino que todos tendremos que recorrer. Él tuvo la bendición de estar muchos años en este mundo, haber visto muchas cosas, muchos adelantos. Me imagino que la vida de él está llena de experiencias por causa de todo el recorrido que tuvo acá. He tenido la oportunidad de mirar muchos discursos y muchos reportajes de su vida, y estoy seguro que ustedes también. Y cada día más me maravillo del buen hombre que tuvimos como nuestro líder, nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Y por otro lado, bueno, les cuento que en los próximos días también tendremos, específicamente mañana, el lunes, tendremos la oportunidad de poder estar ahí en el viewing que se llama, que las personas libremente pueden caminar alrededor del lugar que van a preparar para que la gente pueda verlo. He tenido la oportunidad de hacerlo también con los anteriores profetas y es un momento muy especial en la cual uno puede compartir los últimos minutos con el cuerpo del profeta. Así que ahí estaremos el lunes, el martes el funeral, y espero también estar por esos lados. Si hay algunas imágenes que puedo compartir, lo haré con mucho agrado. Y lo otro es imposible no pensar en la maravillosa organización que tenemos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y entender de que todo lo que viene hacia adelante no hay ninguna angustia, no hay ningún espacio en que podamos sentir que el Señor nos abandona. Especialmente en términos de liderazgo. Sabemos exactamente cómo es la sucesión en relación al liderazgo del profeta y las llaves que se supone que se tienen en la iglesia. Hemos hablado mucho esta semana de la importancia de la primera presidencia, de los 12 apóstoles, y que ellos ambos tienen la autoridad y de poder poseer estas llaves. Cuando la primera presidencia se disuelve debido a la muerte del profeta, toda esa autoridad queda inmediatamente bajo el consejo de los 12, en este caso bajo la dirección del presidente Oaks. Y ya sabemos exactamente lo que va a ocurrir en los próximos días. Por lo tanto, siempre es importante dar a conocer de que aquí no hay momentos de candidaturas, ni de sugerencias, ni de apreciaciones o de especulaciones con respecto a lo que va a ocurrir. El Señor lo tiene absolutamente organizado. Él maneja los asuntos de su iglesia. Y en el minuto en que un apóstol es llamado, potencialmente puede llegar a ser un profeta, el presidente de la iglesia. Por lo tanto, quien administra y quien
maneja estos detalles es justamente el Señor, manejando lo que tiene que ver con la vida de las personas que integran este quórum. Así que estamos felices en relación a la organización, a lo que viene, a los énfasis que el Señor va a poner en los próximos años con el liderazgo del presidente Oaks. Y por supuesto vamos a ser testigos de esto y vamos a poder compartir y comentar lo que va a pasar en los próximos días. La semana pasada tuvimos la oportunidad de poder revisar estas dos secciones, partiendo por la dedicación del templo de Kirtland y finalmente estas experiencias preciosas que José Smith y Oliverio Cowdery tuvieron en el templo de Kirtland y recibieron estas manifestaciones que incluso para él fueron difíciles de explicar. Vio al Salvador, como lo revisamos la semana pasada. Moisés estuvo presente, entregando llaves fundamentales. Elías, entregando también el Evangelio de Abraham. Y finalmente se apareció Elías el profeta. Y entregó también estas llaves fundamentales para que nosotros podamos sentir que cada una de las ordenanzas que hacemos en esta tierra son reconocidas en los cielos. Hablábamos del concepto, computacionalmente hablando, estar en línea con los cielos. Y eso fue exactamente lo que vino a entregar Elías el profeta, de poder sellar cada una de las ordenanzas, no tan solo para nosotros que estamos vivos, sino que también para aquellos que ya nos dejaron, y que nosotros podemos entrar a los templos y podemos hacer también las ordenanzas por ellos, sabiendo que al hacerlo en los cielos esto será registrado y será válido. Ese es la gran bendición que vino a entregar Elías el profeta. Y por eso en estas revelaciones que incluso se recibieron en el Antiguo Testamento, en la época de Malaquías, cuando se decía que si Elías el profeta no venía, la tierra iba a ser, digamos, maldecida o íbamos a tener grandes problemas si es que efectivamente el Señor venía y Elías el profeta no venía antes que, dice, el grande y terrible día del Señor. Pero lo maravilloso es que Elías el profeta ya vino y ya van a ser casi 200 años en la cual tenemos esta bendición. Por lo tanto, todo lo que aquí se hace tiene absolutamente validez en los cielos. Qué maravillosa noticia. Además de todas estas noticias que son un poquito agridulces en el sentido de que obviamente estamos muy tristes por la partida del profeta. Sabemos también que era un momento en que se tenía que dar pronto, y también sabemos que sus familiares, la gente más cercana, lo va a extrañar mucho, por cierto que sí. Pero tenemos esa tranquilidad y seguridad que nos volveremos a ver. Pero siempre hay un dejo de tristeza, por cierto, cuando se va un ser querido. Y esta semana también, unas horas después de la muerte del profeta, escuchamos esta terrible noticia de nuestros hermanos de Michigan, donde nos enteramos que hubo una tragedia terrible, en la cual un personaje irrumpe en la capilla, en una capilla que estaba llena de miembros de la iglesia, y que por supuesto fue algo que ni siquiera quiero relatar, porque no quiero dejar en sus mentes lo que ustedes ya saben. Y en realidad no encuentro formas, ni palabras, ni un comentario para decir algo que es obvio, digamos. Que como pueden haber personas que por el solo hecho de pensar diferente pueden hacer tanto daño a otras. He visto en las noticias que ya el Elder Bednar con su esposa caminaron por esos lugares, extendieron las manos, abrazaron a la gente que vive ahí, y de alguna manera hacerles sentir de que la iglesia está con ellos, el Señor está con ellos. Escuché también las declaraciones del obispo de esa unidad, en una forma muy, muy clara, daba a entender, por supuesto, la tragedia, pero por otro lado
el entender de que debemos aprender de estas experiencias y saber perdonar, saber salir de situaciones tan trágicas y a veces que ni siquiera tenemos explicaciones. Pero el Evangelio, como decía justamente Elder Bednar, está justamente para ayudarnos a tener una visión amplia, un poco más amplia de la que tenemos del día a día, y que nos pueda dar consuelo, que nos pueda hacernos entender de que hay un Padre Celestial que nos ama y que más allá de las cosas que ocurran, sean justas o injustas, tenemos el cariño y tenemos las promesas intactas, si es que somos fieles. Por lo tanto, esto también debe ayudarnos a ser un poquito mejores, a acercarnos más a las cosas que son las importantes, específicamente lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Y esto de alguna manera me da el pie para dar una introducción para lo que vamos a hablar brevemente. No vamos a extendernos mucho con estas secciones que vamos a tratar esta semana. Me refiero a las secciones de la 111 a la 114. Y aunque ustedes no lo crean, son secciones que también nos dan mucha tristeza, que nos ponen en un medio ambiente, en una circunstancia, en una situación que son muy tristes, especialmente por los hermanos que vivieron en esa época y tuvieron que soportar, vivir, sufrir, siendo que venían de una actividad preciosa como fue la dedicación y esta aparición de estos personajes en el templo de Kirtland. Todo lo que rodeó esas experiencias fue maravilloso para todos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo de eso y ellos comenzaron a tener grandes pruebas, muchas dificultades. Estaba leyendo, para los que no somos, no nacimos en este país, a pesar de que yo vivo muchos años acá, he estado leyendo mucho en relación a lo que ocurrió en esa época en los Estados Unidos. Si de repente tienen ustedes el tiempo, pueden ir a lo que rodeó más o menos a los años 1834, incluso hasta el 1840, diría yo. Todo lo que tenía que ver con la parte política, la parte económica y todo el entorno que la gente vivió aquí en este país, que hoy día uno lo ve como un país desarrollado, líder en muchas cosas, con muchas riquezas también, con muchas dificultades, por cierto, pero hablar de Estados Unidos es hablar de un país hoy día poderoso, ¿cierto? Pero en ese tiempo, en esa época, estaba leyendo la cantidad de problemas que tuvo, especialmente problemas económicos y por supuesto políticos también. Y la gente que vivía, miembros de la iglesia en esa época, no fue, no estuvo ajena a las dificultades que el país tenía, con una inflación impresionante, con problemas económicos terribles. La iglesia también se vio, yo diría, los peores momentos en términos de organización fueron justamente en estos años, donde las deudas fueron muchas. Los miembros tenían muchas dificultades para pagar sus compromisos. Y la iglesia, por cierto, también como organización tuvo grandes dificultades para poder sostener las cosas mínimas. Cuando hay problemas económicos, muchas de las cosas del día a día también se distorsionan y comienzan los problemas. La iglesia intentó hacer algunos esfuerzos financieros. No quiero entrar en detalles, la historia está ahí contada, ustedes pueden ir a la historia de la iglesia también, ahí se van a encontrar con muchas historias que ustedes pueden documentarse mucho mejor de lo que yo puedo hablar aquí en una clase de algunos minutos. Y déjenme decir que incluso si hablamos del año 1837, recuerden que venimos del año 1836 donde se dedicó el templo, pero ya el siguiente año hay un momento en la historia de la iglesia que incluso es reconocido como una especie de apostasía
en Kirtland, especialmente porque muchos hermanos comenzaron a tener dificultades originadas por muchas cosas. A veces, insisto, uno a veces tiene una situación puntual y eso genera otros problemas y otros, y a veces estamos enfrentando problemas mucho más grandes, siendo que el punto de partida fue algo que a lo mejor podría haber sido solucionado fácilmente. Pero bueno, existieron y hubo mucho descontrol. E incluso hermanos que incluso nosotros hemos hablado, comenzaron a tener actitudes que no fueron correctas. Tomaron decisiones probablemente que no fueron adecuadas. Y líderes, personas que estaban liderando, comenzaron incluso a criticar al profeta y en algún minuto también se generó algunos consejos disciplinarios, como hemos hablado, y algunos hermanos fueron excomulgados de la iglesia. Algunos definitivamente se fueron, pero muchos otros fueron apartados de la iglesia. Y encontramos, insisto, nombres que son muy reconocidos. Incluso algunos apóstoles que ahí estuvieron haciendo cosas maravillosas en su momento. Finalmente también algunos de ellos salieron de la iglesia. Algunos de los nombres que ustedes bien conocen están relacionados también con los 3 testigos del libro de Mormón. Imagínense ustedes, estamos hablando de Oliverio Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. Fueron hermanos que también fueron apartados también en esos años, por diferentes razones. No quiero ahondar, insisto, en cada uno de los detalles. Cada uno tuvo su situación específica, pero Satanás tuvo mucho éxito en esos años. Insisto, fue unos años de mucha oposición, de mucho desafío. Y yo les comentaba hace un par de minutos que justo esto se junta con lo que pasó en Michigan. Recordábamos la situación que pasó en Missouri, por ejemplo, en el condado de Jackson. Recuerdan ustedes que los miembros fueron sacados. Pero es interesante, específicamente hablando de los 3 testigos, Oliverio, Martin Harris, David Whitmer, que a pesar de que ellos efectivamente se apartaron de la iglesia por diferentes razones, nunca echaron pie atrás con respecto a su testimonio, o se arrepintieron de haber firmado algunos documentos que hablaban de la veracidad, por ejemplo, del libro de Mormón, o que habían visto al ángel Moroni, en la cual, recuerdan ustedes, les mostró hasta las planchas de oro. A pesar de su desacuerdo con los líderes, incluso con José Smith, nunca ellos renegaron lo que sabían que era correcto. Eso habla muy bien también de ellos. Sabemos también que algunos de ellos volvieron. Y por supuesto los hermanos y la iglesia los recibió de vuelta con los brazos abiertos. ¿Cómo es la forma como debemos recibir a todas las personas que quieran volver después de haber cometido faltas? Como digo, si hay algún minuto en la historia de la iglesia que a lo mejor la gente quisiera borrar o quisiera que no se vuelva a repetir, estamos hablando de estos años, por ahí por el año 1837. Sabiendo los problemas económicos que ellos tenían y el haber escuchado de que había una posibilidad de obtener una importante suma de dinero en Massachusetts, en ese estado, en una localidad que se llama Salem, José Smith con otros hermanos fueron a ver si esto era factible y que de alguna manera, con un buen sentimiento, poder tomar unos dineros que probablemente ellos podían encontrar con el solo objetivo de poder ayudar a los hermanos, especialmente a los que tenían tantas dificultades. Cuando uno entra en un estado de desesperación,
es imposible no pensar que algunas personas puedan cometer algunos errores, algunos excesos, algunas decisiones que a lo mejor sean incorrectas. Pero ellos con un buen espíritu trataron de ir a esos lugares y tratar de buscar algunas instancias. Y de hecho lo dice en el encabezamiento de esta sección. Tras oír de una crecida cantidad de dinero, estaría a disposición de ellos en Salem, dice. Y ahí se vislumbra de que algunos hermanos fueron y salieron de Kirtland y fueron a Massachusetts. Entonces, sin embargo, probablemente en sus mentes estaba el resolver los problemas momentáneos. Y es probable que en muchas de estas soluciones que ellos querían encontrar, a lo mejor Dios estaba en una segunda opción o tercera opción. Y eso a veces también nos pasa a nosotros. Cuando queremos solucionar problemas, a veces no buscamos la opinión ni la sugerencia de Dios. Y pensamos que lo podemos hacer por nosotros mismos. Y a veces queremos buscar algunos tesoros para solucionar nuestros propios problemas. Pero el Señor siempre tiene una visión mucho más amplia y nos trata de poner en nuestra mente, a través del profeta, de que nosotros comencemos a preocuparnos de las cosas que sí tienen importancia y que es lo principal, que es la relación fundamentalmente con Él. Y ver también que las soluciones, incluso a los problemas terrenales, también pasa por la parte espiritual. Cuando nosotros no tenemos la fe suficiente para entender eso, nos encontramos con una muralla grande y a veces con problemas que no tienen solución. Y ahí entonces donde pensamos, tenemos que acudir a Dios. Pero yo creo que desde los cielos suena, ¿por qué no te preocupaste antes? ¿Por qué no me pediste la sugerencia o la ayuda antes? Estamos buscando qué tipo de tesoros nosotros en este mundo. Estamos buscando a lo mejor un monto de dinero para pagar nuestras deudas y pensar que ahí va a estar todo bien. O a lo mejor estamos tratando de buscar estos tesoros en los cielos, como nos explicaba en el Nuevo Testamento. Así que esta sección y esta revelación que se da en el año 1836, ya al final, casi en agosto, viene un poco a responder a la gente, al profeta en este caso, en estas circunstancias terribles. A pesar de que yo en la introducción les hablé un poquito de lo que pasa al año siguiente, digamos, en el año 1837, partimos con esto que es en agosto y veamos lo que el Señor comienza a decirle a la gente. Pero fíjense, siempre enfocado en cosas espirituales. Es imposible no pensar en el presidente Nelson, cuando él decía, pensemos celestialmente. Él siempre, en las revelaciones, en las escrituras, siempre se nos trata de decir y se nos grita con mucha fuerza de que debemos mirar las cosas con una perspectiva más amplia. Ojalá mirar y escuchar en una forma celestial. Y el Señor les dice, partiendo en el versículo 1, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vuestro viaje hasta acá, dice. Claro, porque a lo mejor fue un poco imprudente o a lo mejor estaban buscando cosas que, insisto, más allá del dinero, quizás que estaba en sus mentes. No obstante vuestras imprudencias, dice el versículo 1. O sea, qué bueno es escuchar que el Señor no está enojado con nosotros. Porque estoy seguro que ellos tenían un buen objetivo, un buen sentimiento. A lo mejor los caminos no son los correctos, las formas no son las correctas, pero el objetivo final, por supuesto, que era simplemente ayudar a los miembros que estaban con muchos problemas. Y fíjense cómo inmediatamente en el versículo 2 apunta a esto. Tengo muchos tesoros para vosotros en esta ciudad, para el beneficio de Sión. Fíjense cómo inmediatamente los enmarca en cosas que son espirituales. El objetivo de ir a este lugar era, por supuesto, tratar de buscar
algunos elementos financieros, pero por otro lado, en el camino obviamente iban a predicar e iban a dar a conocer este mensaje. Y ahí es donde se detiene el Señor. Y continúa en el versículo 2, y muchas personas en este lugar, a quienes recogeré a su debido tiempo, por medio de vosotros, para el bienestar de Sión. Entonces el Señor se enfoca en ese punto y en ese minuto en compartir el Evangelio con la gente de ahí. Y parece ser que ese iba a ser finalmente el gran tesoro que ellos iban a encontrar. No el financiamiento de algo o no un monto de dinero específico, sino más bien personas que iban a ayudar en el bienestar de Sión. Interesante, muy interesante punto de vista. Conviene, pues, dice el versículo 3, que lleguéis a conocer a hombres de esta ciudad, según seáis guiados y os sea indicado. Que se relacionen, que conversen con la gente, que empiecen a relacionarse con estas personas. Y aconteció que a su debido tiempo, y aquí está la promesa, pondré esta ciudad en vuestras manos, para que tengáis poder sobre ella, de modo que no descubrirán vuestras cosas secretas. Y su riqueza en cuanto a oro y plata será vuestra. Ahí está, pensar, perspectiva eterna. Alguno dirá, bueno, han pasado 200 años y todavía estas localidades no son de la iglesia ni tienen dominio los miembros de la iglesia de Jesucristo todavía. Parece ser que el Señor estaba hablando en términos absolutamente celestiales. Y sabemos que va a llegar un momento en que el Señor gobernará esta tierra. Y ustedes saben cuándo va a ser eso. Y líderes de la iglesia serán los gobernantes y las personas que van a ayudar a las diferentes comunidades. Y estoy seguro que estos versículos se van a cumplir 100%. A veces uno piensa en forma muy reducida y muy específica en algún problema que tenemos, y a veces pensamos que estas promesas ya no se cumplieron. Pero el Señor siempre está hablando con una perspectiva mucho más amplia. Y después les dice en el versículo 5, este era un gran problema: no os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder de pagarlas. Ahora, cuando habla de que no se preocupen de vuestras deudas, no está diciéndole, mire, no las paguen, olvídense, ignoren a sus acreedores. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que más que preocuparse por estos problemas que eran reales, confiaran en quien puede ayudarles en esto. Y que más que preocuparse, se ocupen en las cosas que sí tienen importancia. Si hay que hacer algo, se hace, perfecto. Pero el preocuparse siempre es angustiante, siempre es sinónimo de estrés, sinónimo de tristeza, de drama, de angustia. Y ustedes saben muy bien. Por lo tanto, el Señor, los consejos fueron muy precisos. No os inquietéis tocante a Sión, porque obraré misericordiosamente con ella. Y en el versículo 8 dice, y el sitio donde es mi voluntad que principalmente os detengáis, os será manifestado por la paz y el poder de mi espíritu, que influirá hacia vosotros. Esto también tiene una connotación misional muy importante. Vayan, relaciónense, y cuando tengan que detenerse, yo les voy a decir, será manifestado por el poder de mi espíritu. Los que hemos sido misioneros y ustedes que se han involucrado en la obra misional, estoy seguro que también esto les ha ocurrido. El Señor comunica exactamente donde hay alguien que esté preparado para escuchar. Fíjense que aquí todavía el Señor no habla de dinero ni de nada, está hablando de la gente, está hablando de preocuparse, de predicar estas cosas a las personas que no conocen el Evangelio. Y después en el 10 insiste, pues hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad. Ellos iban en busca de algo, de dinero, para pagar sus deudas.
pero el Señor siempre los enfoca en que los tesoros más grandes están en la gente. Y Él sabe que en ese lugar habían personas que podían perfectamente conocer el Evangelio y podían ser una ayuda enorme para Sion. Hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad. ¿Cuántas veces hemos caminado por diferentes localidades? Me refiero, por ejemplo, a los misioneros. Y uno puede saber que en ese lugar pueden haber personas escogidas, personas que le podríamos llamar tesoros, grandes tesoros ahí que están escondidos y que nosotros podemos identificarlos por el Espíritu y enseñarles. Y el bienestar que eso va a generar en su vida y en la vida de sus familias es realmente enorme. Es probable que ustedes que están escuchando sean esos tesoros que muchas veces esos misioneros encontraron en sus localidades. Y esto es la muestra de que ustedes sí son valiosos y ustedes sí han sido un aporte y un beneficio para Sion. Por tanto, sed prudentes. Qué maravilloso consejo. Versículo 11. Como la serpiente, dice, pero al mismo tiempo sin pecado. Deja inmediatamente claro este ejemplo para que no se malentienda. Sin pecado. Y yo dispondré, dice, todas las cosas para vuestro bienestar, en cuanto podáis recibirlas. Siempre esa tranquilidad. Las cosas temporales y los problemas van a seguir existiendo, pero el Señor dice, ocúpense en estas cosas que son las más importantes. Y lo otro, tranquilo, yo les voy a ayudar. Como que viene a nuestra mente esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Recuerdan esa escritura que se ha repetido en varias ocasiones? Esto yo creo que se aplica muy bien a esto. Y pensemos también en nuestros problemas. ¿Han tenido problemas ustedes? ¿Han tenido problemas financieros? ¿Han tenido deudas? Bueno, creo que estos versículos nos pueden ayudar mucho. Preocupémonos de las cosas que sí tienen importancia y el Señor va a ayudarnos, sí o sí nos va a ayudar. A veces lo hará milagrosamente, aunque tenga que enviar ángeles para que nos diga exactamente cuál es su voluntad. Ojalá que estén entendiendo el contexto de esto. No es una sección muy conocida, pero que podemos llevarla al día de hoy en una forma muy interesante, muy práctica. Ellos estaban, pero sumamente complicados con sus problemas. Y el Señor los saca a la superficie, les dice, miren, traten de, o los eleva un poquito para que puedan mirar sus problemas con una mejor perspectiva. Ojalá que nosotros también podamos hacer lo mismo. Y ¿saben qué? Cuando estamos con el Espíritu, cuando vamos al templo, cuando vamos a la capilla, cuando renovamos nuestros convenios, cuando tomamos la Santa Cena, cuando estamos orando, cuando leemos las Escrituras, cuando servimos a nuestros semejantes, cuando ayudamos al que tiene más problemas, todo esto lo que hace es elevarnos un poquito y mirar nuestros propios problemas con una perspectiva diferente. Y a veces nos vamos a la casa y decimos, y yo me estoy quejando por esto, y mira el hermano que está a mi lado, que él sí tiene problemas, y ahí sigue fiel. Y yo a veces me estoy quejando por algo que por cierto tiene solución. Hay mucho que aprender aquí en sección 111. Ojalá que la sigamos repasando y hay mucho más que aprender ahí. He leído los acontecimientos que ocurrieron en estos años y me da mucha pena, especialmente, reitero, por todo lo que pasa lo que pasó con los hermanos tan buenos que hicieron tanto bien en la iglesia en su comienzo, y en estos años las cosas fueron muy malas para algunos. Hay un hecho que ocurre y que da como pie a esta revelación de la sección 112. Primero que nada hay que pensar que la estructura de la iglesia, ¿recuerdan la primera presidencia, el Consejo de los 12? Bueno, el presidente del Consejo de los 12 era Thomas B. Marsh. Es probable que ustedes hayan escuchado ese nombre. Y esta sección justamente tiene la finalidad de hablar. El Señor hablaba
a él, específicamente como presidente del quórum, para que él pudiera instruir a sus dirigidos, sabiendo también de las cosas que iban a ocurrir en los siguientes meses. O sea, estamos hablando en julio del año 1837, y por ahí por agosto, o sea, un par de meses más, hubo muchas circunstancias terribles, especialmente con hermanos que empezaron a hablar en contra del profeta, tal como se los comentaba hace algunos minutos. La revelación que se da aquí se da a entender de que justo cuando esta revelación está siendo dada a Thomas B. Marsh, 2 hermanos ya se habían ido a Inglaterra a una misión. Me refiero a el hermano Heber C. Kimball y Orson Hyde. De hecho, el hermano Kimball estaba sumamente consternado con este llamamiento. Decía, pero ¿cómo yo voy a estar yendo a Inglaterra? Había una pobreza muy grande ahí, la familia, con muchos desafíos, y él decía, ¿cómo lo voy a hacer? Incluso él quería que su amigo y compañero Brigham Young pudiera acompañarlo a esta misión, pero Brigham Young necesitaba, decía el profeta, necesitaba quedarse ahí para ayudar con los desafíos que existían ahí en Kirtland. Y el hermano estuvo orando mucho tiempo ahí en el templo y estaba muy complicado. Y en algún minuto otro hermano, Orson Hyde, que ese hermano incluso también estaba dentro del grupo de los que criticaban al profeta, estaba como yéndose para el lado incorrecto. Y cuando vio esta escena de que estaban siendo llamados a Inglaterra, él entonces abre la puerta y él dice, yo quiero aportar en esto. Y él se arrepiente entonces de lo que estaba haciendo y finalmente fue apartado también para poder ir y acompañar al hermano Heber C. Kimball a esta misión. Esto tenía también un propósito, y el Señor sabe las cosas que hace. Con todo el problema que existía ahí en Kirtland y todos los hermanos que incluso los más fieles estaban cayendo, había que extender el Evangelio, había que predicar el Evangelio en otros lugares, y la instrucción fue muy clara, de ir a Inglaterra para que pudieran comenzar a compartir el Evangelio ahí. Los hermanos ni siquiera supieron desde el comienzo lo maravilloso y lo exitoso que iban a ser estas misiones. Estaba leyendo que incluso en los primeros 8 meses, aproximadamente alrededor de 2.000 personas estaban ya involucradas en el Evangelio. Escuchemos esto. A los 8 meses, 2.000 personas se habían convertido a la iglesia y se habían organizado 26 ramas. Heber C. Kimball contaba que cuando lo apartaron, le hicieron esta promesa, que Dios me iba a hacer poderoso en aquella nación a fin de que ganara almas para Él, que los ángeles me iban a acompañar y a sostener, y que mis pies no se deslizarían nunca, que serían grandemente bendecidos, y que resultaría ser una fuente de salvación para miles de personas, no solo en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos. Aquella primera misión a Inglaterra preparó la vía para que el Consejo de los 12 reforzara la obra misional entre 1839 y 1841, y para que hubiera una constante cosecha de conversos en las Islas Británicas durante la mayor parte del siglo XIX. El éxito de la misión a Gran Bretaña fue una importante compensación por la apostasía que había tenido lugar en Ohio y las persecuciones que se sufrieron en Missouri. Los miles de conversos británicos que emigraron a los Estados Unidos fortalecieron muchísimo a la iglesia en periodos cruciales. En las décadas del 1850 y 1860, la mayoría de las familias de Utah tenían a la cabeza padres que provenían de Gran Bretaña. No nos imaginamos cómo el Señor fortalece su iglesia de una manera en que nosotros a veces no la entendemos. Y en las peores crisis podemos también, si hacemos lo correcto,
comenzar a recibir muchas bendiciones. Por lo tanto, estas instrucciones que se reciben en esta sección, específicamente la sección 112 a Thomas B. Marsh, el Señor, conociéndole, sabiendo qué es lo que hay en su corazón, le dice en el versículo 2, de cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón y en cuanto a ti, con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. Entonces, bueno, Él sabe exactamente con quién estaba hablando y sabemos que en los próximos años Él también tiene algunas dificultades, especialmente porque no sacó el orgullo de su corazón. Y esto también debe ser una enseñanza para nosotros. No obstante, dice el versículo 3, en ese tiempo, ya que te has humillado, serás ensalzado. Por tanto, te son perdonados todos tus pecados. Sea de buen ánimo, dice tu corazón ante mi faz, y tú testificarás de mi nombre, no solamente a los gentiles, sino a los judíos también. Y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra. Fíjense que aquí hay una promesa individual, específica a un personaje. Nosotros, como estamos mirando esto en perspectiva y por supuesto sabemos lo que pasa, lo que pasó, y sabemos exactamente lo que pasó después con Thomas B. Marsh. Esto habla de nuestras decisiones y de nuestro albedrío, que en la medida que lo usamos mal y que elegimos mal, lamentablemente las bendiciones y las promesas no se van a dar. Estas promesas preciosas que el presidente del Quórum de los 12 recibió, lamentablemente no se pudieron llevar a efecto, porque sabemos exactamente, y lo vamos a ver en clases posteriores, qué pasó con él, y finalmente también fue apartado de la iglesia. Es una pena, pero es una buena enseñanza para nosotros que estamos estudiando esto. Y por eso esta enseñanza viene, pero naturalmente, y debería entrar en nuestro corazón, en nuestra mente de una forma ojalá muy profunda. Y que es un versículo que lo hemos estudiado, lo hemos compartido y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Versículo 10. Y fíjense cuál es la clave. Sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuestas a tus oraciones. Entonces, en ese punto, parece ser que hay un ingrediente que es fundamental para que se den los milagros, y está relacionado con la humildad. Fíjense que el Señor nos llevará de la mano. ¿Puede haber algo más seguro que esto? Yo tengo mis nietos que a veces se pelean por darnos la mano a nosotros o a sus padres o a la abuela, porque me imagino que se sienten seguros, especialmente cuando vamos caminando por un lugar que no lo es. Pero se imaginan que el Señor nos ofrece llevarnos de la mano. Pero para eso necesitamos algo previo. De lo contrario, no se va a dar ese milagro. Y aquí se habla a Thomas B. Marsh porque parece ser que necesitaba desarrollar esta virtud que no la tenía quizás tan bien desarrollada. La humildad. Sé humilde. Ser humilde no es ser tonto, no es ser lento, no es ser quedado. No, ser humilde es justamente dejarse llevar por las cosas que son correctas. Escuchar al Salvador, escuchar el Espíritu y ser consecuente y obediente con esto. Y la promesa de saber que cuando eso ocurre, Él dará respuesta a nuestras oraciones. Hay que pensar cuando uno tiene problemas, ¿qué es lo primero que hace? Acude a Dios. Y qué tranquilidad es saber que cuando oramos, el Señor nos escucha y puede darnos lo que nosotros estamos pidiendo o sugiriendo. No olviden ese versículo 10 que ojalá les acompañe y nos acompañe por siempre. Estos primeros versículos van dirigidos especialmente a Thomas B. Marsh como líder, pero después entonces les dice, mire, habla con los apóstoles, dile esto, porque sabía que ahí también había muchos problemas. Vamos a ver que incluso en los años siguientes 4 apóstoles salen de la iglesia, no es menor, y muchos otros líderes que tenían responsabilidades importantes. Recordemos que estamos justo en el minuto en que en la historia de la iglesia se clasifica este momento como
el momento de la apostasía en Kirtland. Un gran, terrible momento, un espacio que ojalá que no se repita en la historia. Y le dice en el versículo 14, le dice a todos los 12, levantaos y ceñid vuestros lomos, tomad vuestra cruz, venid en pos de mí y apacentad mis ovejas. Fíjense cómo es como el mismo llamado que le hace el Salvador a sus apóstoles en su momento. Y ahí estaba, él hablando con su quórum. No seáis soberbios, le dice el versículo 15, directamente, no sean soberbios. No os sublevéis en contra de mi siervo José. Eso ya estaba ocurriendo con fuerza. Criticaban al líder. Porque de cierto os digo que estoy con él, y mi mano lo protegerá. Y fíjense esto que es importante y que lo hemos visto en esta semana. Y las llaves que a él le he dado, como también a vosotros, no le serán quitadas hasta que yo venga. Se fijan que dice a él como primera presidencia, y también al quórum de los 12 también se las ha dado. Hoy día lo vimos muy bien con lo que pasó con el presidente Nelson. ¿Y no les será quitado? No, por supuesto que no. Hay algunas interpretaciones con respecto a esto, específicamente con José Smith. Pero ustedes pueden buscar la interpretación que quieran. No es que José Smith a lo mejor llevara solamente esa llave por siempre él, sino que el cargo que él tenía, el llamamiento que él tenía, que se ha ido delegando de presidente en presidente hasta el día de hoy. Hay otros que dicen también que bueno, él de alguna manera tiene un papel fundamental en la restauración, el líder de esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. En ese sentido también tiene mucha aplicación este versículo. Por lo tanto, cualquiera sea el punto de vista, lo importante es que estas llaves no van a ser quitadas. Y también el refuerzo de saber de que José Smith tenía el apoyo y tenía el sustento de Dios. Y decirle, dígale a todos sus miembros del quórum que no critiquen más al profeta, sino que, por supuesto, lo que hay que hacer con el líder, en este caso, es apoyarlo y orar por él. Y les dice, ustedes deben, como apóstoles, ir a los lugares donde mi siervo José, dice el 17, mi siervo Sidney y Hiram no puedan ir. Ustedes deben estar ahí abriendo puertas en todos los lugares. Este consejo, ellos debían tenerlo muy claro. Versículo 19, por tanto, ve a donde ellos te manden. Y después dice, y yo estaré contigo. Y sea cual fuere el lugar donde proclames mi nombre, te será abierta una puerta eficaz para que reciban mi palabra. También es imposible no pensar cuando hemos sido misioneros y vemos cómo algunas puertas se abren para que nosotros podamos compartir el Evangelio. No hay ni una bendición mayor que el poder entrar a un hogar, saber que el líder de la familia abre sus puertas y nosotros podemos entrar con el mensaje que puede cambiar la vida de ellos y de rebote también cambia la vida de nosotros. ¿Y por qué? Porque quien recibe mi palabra, dice el versículo 20, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a los de la primera presidencia y a quienes he enviado. Y a quienes te he puesto por consejeros por causa de mi nombre. Ese versículo es muy interesante porque aquí algunos podrían pensar que los apóstoles podían tomar decisiones por sí mismos. Y no, siempre estas decisiones, o que el profeta con la primera presidencia podría eventualmente tomar decisiones por sí mismo, pero nunca esas decisiones iban a estar tomadas en forma unilateral, sino que siempre iban a ser en consejo. Es muy interesante cómo la iglesia se organiza y se toman decisiones. Y este versículo que tiene, por supuesto, validez en ese tiempo y hoy, más que nunca. Versículo 28. Purificad vuestro corazón delante de mí. Punto 1. Y entonces, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura que no lo haya recibido. Todavía hay mucha gente que espera
escuchar esto que es tan maravilloso como el Evangelio. Hay mucho que aprender aquí en esta sección. Y finalmente, versículo 34. Y esto es para todos, insisto. Sed fieles hasta que yo venga, pues vengo presto, y mi galardón viene conmigo para recompensar a todo hombre según sus obras. Qué maravillosas palabras, qué promesa, con qué fuerza nos entrega esta última sección, la sección 112. Avanzando en esto que estamos estudiando esta semana, y lo que a las personas que les gusta el Antiguo Testamento disfrutarán con la sección 113, que sale un poco de la historia y no sabemos exactamente cuál fue el motivo por el cual se integra esto acá, pero sin duda tienen que haber sido preguntas que se hicieron en su momento y entonces se incluyen dentro de las siguientes publicaciones de Doctrina y Convenio. Esto fue mucho más adelante, no específicamente en 1835, sino que fue posterior. Y se incluye esta sección donde se explica algunos conceptos que salen en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. No vamos a tomar mucho tiempo acá, les voy a dejar a ustedes la asignación que corresponde a esta explicación. Pero se habla del tronco de Isaí y también se habla de la vara que saldrá del tronco. Entonces aquí lo que habla Isaías se explica muy bien acá en esta sección, y ustedes van a descubrir claramente de quién se está hablando cuando se habla del tronco de Isaí. Está claro de quién es. Y también está muy claro de saber quién es la vara que saldrá del tronco. Tiene que haber sido muy interesante para José Smith recibir estas explicaciones, y sabiendo también que él es un protagonista de estas respuestas. Él está mencionado sin ninguna duda acá. Y les adelanto de que definitivamente el tronco de Isaí, por cierto, es Cristo. Por favor, lean estos versículos y van a disfrutar de las explicaciones que ahí salen. Cada vez que ustedes recuerden los años 1837, 1838, no van a poder pensar en algo diferente a lo que tiene que ver con desafíos, apostasía, hermanos apartándose de la iglesia, hermanos criticando al liderazgo, muchos desafíos. Entonces esta revelación de la sección 114 de alguna manera nos hace entender en ese tiempo como ahora, y a lo mejor no quiero ser muy rudo con esto, pero nadie de nosotros es indispensable en este cuento, en este plan. Fíjense qué fuerte lo que digo. Si bien es cierto, todos somos importantes, obvio, pero nadie es indispensable. ¿Qué significa? Que si hay una posición, si hay un cargo, si hay una responsabilidad que alguien debe tomar y alguien la rechaza, ¿qué va a ocurrir? Se le dará a otro. Absolutamente. Esta obra no se va a detener. Seguirá adelante, como dijo muy claramente el presidente José Smith. Seguirá adelante hasta que el Señor diga que ya la obra está terminada. Mucha gente, y ya revisamos lo que pasó con Thomas B. Marsh, que también a él se le prometieron muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurrió finalmente con él y vamos a ver los detalles más adelante. Pero ustedes saben que él fue apartado. El orgullo tomó su corazón. No fue humilde. Hizo causa común con argumentos que podrían perfectamente haber sido arreglados, con cosas muy domésticas. Pero el orgullo no le permitió volver y arrepentirse de sus faltas. Y perdió las promesas y perdió bendiciones que podría haber tenido. Versículo 2 dice:
Porque de cierto así dice el Señor, y esto es para todos. Por cuanto hay entre vosotros alguno que niegan mi nombre, se instalará a otros en lugar de ellos. Y esto es una promesa que se aplica en todo contexto. ¿Cuántos obispos no han llamado a hermanos y decirle, hermanito, hemos pensado, y el Señor le llama a esta posición? Y él dice, no, sabe que no estoy preparado, no quiero, no tengo tiempo. Ok. Y entonces vamos a pensar en alguien diferente. Y la vida continúa. No sé si me explico. La iglesia seguirá exactamente, con tristeza por cierto, pero seguirá avanzando sin nosotros. Pero nosotros no podremos seguir avanzando sin la compañía del Espíritu, sin la compañía de Dios. Y por supuesto, hablando de esto, terminamos hablando de la iglesia. La iglesia seguirá adelante sin nosotros, pero nosotros no podemos seguir adelante sin la iglesia, entendiendo la iglesia como Jesucristo y su obra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, retomando uno de los versículos que recién vimos, sé humilde y el Señor, tu Dios, te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Qué poderoso mensaje. Mis queridos hermanos, no quiero volver a los eventos que hemos estado viviendo en estos últimos días. Momentos terribles de hermanos que estaban en una reunión sacramental y vieron cómo la muerte les tocó la puerta. Mucha tristeza, no tan solo en la familia, sino que en los vecinos y los hermanos que amaban a estas personas que perdieron sus vidas. Situaciones como estas, es triste decirlo, pero probablemente van a continuar sucediendo. Más allá de lo que nos toque a nosotros vivir, seamos leales, seamos fieles a nuestros convenios. Y si hacemos algo que no corresponde, bueno, tratemos de enmendar los errores y seguir adelante. Y si vemos a nuestro alrededor que ocurre lo mismo con otras personas, seamos tolerantes y abracemos a la gente que está volviendo a la iglesia. Como ocurrió con muchos de estos hermanos también, que se apartaron en estos momentos y después volvieron arrepentidos y por supuesto diciendo que habían perdido muchos años de sus vidas. Independientemente cuando ocurra, como ese papá del hijo pródigo que volvió después de gastar toda su heredad, y él hizo la fiesta y lo abrazó, porque un hijo, decía él, estaba perdido y ahora ha vuelto. Y es la misma alegría que tiene nuestro Padre Celestial, que tiene su Hijo Jesucristo. Y también tienen los líderes, nuestros líderes, los obispos, el profeta, toda la gente que está trabajando en esta obra. Está orando por aquellas personas que a lo mejor se han alejado. ¿Conocen a alguien cerca de ustedes que se han alejado de la iglesia? Yo conozco a varios. Invitémosle de vuelta. Y digámosle que todos podemos cometer errores, pero nuestros brazos están abiertos para recibir a todos aquellos que quieran volver. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca les testifico que estamos en la iglesia verdadera, que tenemos la autoridad del sacerdocio restaurada. Recién, con la pena de saber que nuestro presidente Nelson se fue, pero sabemos también que el Señor llamará en las próximas horas a un nuevo líder, con prioridades y con mensajes que tenemos que escuchar, que tenemos que ver cuáles son las señales que se nos están dando de lo que vendrá. Porque justamente eso es lo que hace un profeta. Nos alerta de las cosas que van a venir. Tuvimos un médico que sanó nuestro corazón.
Y ahora tenemos un abogado que probablemente nos va a defender en los casos que tengamos y que va a ser el aliado que necesitamos para decirle al Señor que estamos intentando hacer lo mejor de nosotros. Que el Señor bendiga al presidente Ox, que el Señor bendiga a los consejeros que Él llame, que el Señor bendiga al nuevo apóstol que será llamado muy pronto, y a todos los líderes que nos están guiando. Vivimos en una época realmente maravillosa. Vivimos en una época que muchos profetas de la antigüedad quizás les habría encantado vivir. Y aquí estamos nosotros. Que el Señor les bendiga. Que tengan una maravillosa semana. Y dejo esto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. As a heart surgeon and as president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, it's up to you to build yourselves. President Russell M. Nelson spent a lifetime nurturing a profound appreciation of the healer's art. The gift of resurrection is the Lord's consummate act of healing. Thanks to Him, each body will be restored to its proper and perfect frame. President Nelson was a father, a pioneering physician, and a full-time servant of the Lord. Children of the promised day. What struck me then was his way of feeling that he was trusted by the Lord. It was very personal with him. As the quorum of the 12 apostles, Russell M. Nelson. He was called as an apostle for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on April 7th, 1984. Today I reaffirm that promise to give all I have to the building of the kingdom of God on the earth. After more than 30 years of service, he became president of the Quorum of the 12 Apostles on July 15th, 2015. After the death of President Thomas S. Monson, Russell M. Nelson was ordained as the 17th president of the church on January 14, 2018, and sustained by the church membership on March 31, 2018.